La historia. Célebre por ser el autor del aforismo "La razón es inmortal, todo lo demás es perecedero", Pitágoras nace aproximadamente en el año 570 a.C. y muere en el año 495 a.C. Poco se sabe de la vida de Pitágoras, no dejó ningún escrito y, por desgracia, como señaló el filósofo griego Porfirio en su Vita Pythagorae, nadie sabe con certeza lo que Pitágoras contó a sus asociados, ya que guardaban un silencio inusual. Sin embargo, los eruditos modernos creen que Pitágoras nació probablemente en la isla de Samos, frente a la costa de la actual Turquía. De joven viajó mucho, tal vez estudió en la escuela de Mileto y probablemente visitó Egipto, que era un centro de aprendizaje. A los 40 años, fundó una comunidad de unas 300 personas en Crotona, al sur de Italia. Sus miembros estudiaban una mezcla de estudios místicos y académicos, y a pesar de su naturaleza colectiva, Pitágoras era claramente el líder de la comunidad. En contexto. En el siglo VI a.C., en Mileto, Grecia, un grupo de filósofos conocidos colectivamente como la Escuela de Mileto había empezado a buscar explicaciones racionales a los fenómenos naturales, proponiendo una explicación no religiosa del cosmos. El pensador. Pitágoras pasó su infancia no lejos de Mileto, por lo que es muy probable que conociera el grupo de filósofos que marcó el inicio de la tradición filosófica occidental e incluso que estudiara en su academia. Al igual que Tales, se dice que Pitágoras aprendió los rudimentos de la geometría durante un viaje a Egipto. Con estos antecedentes, no es de extrañar que abordara el pensamiento filosófico de forma científica y matemática. Aunque matemático, Pitágoras era un hombre religioso y supersticioso, y sus creencias místicas y científicas parecían irreconciliables, pero el propio Pitágoras no las consideraba contradictorias. En la geometría y las matemáticas encontró verdades que consideraba evidentes por sí mismas como dadas por Dios, y elaboró pruebas matemáticas que tenían el impacto de una revelación divina. Dado que estos descubrimientos matemáticos eran producto del razonamiento puro, Pitágoras cree que son más valiosos que las meras observaciones. Pitágoras llega a la conclusión de que todo el cosmos debe regirse por reglas matemáticas. Afirma que el número, proporciones numéricas y axiomas matemáticos pueden utilizarse para explicar la estructura misma del cosmos. El descubrimiento más importante de Pitágoras fueron las relaciones entre los números, las razones y proporciones. Esto se vio reforzado por sus investigaciones sobre la música y, en particular, sobre las relaciones entre notas que sonaban agradablemente juntas, lo que le confirmó que la elegancia de las matemáticas que había encontrado en la geometría abstracta también existía en el mundo natural. Pitágoras había demostrado no solo que la estructura del universo puede explicarse en términos matemáticos, sino también que la acústica es una ciencia exacta y que el número rige las proporciones armónicas. Entonces empezó a aplicar sus teorías a todo el cosmos, demostrando la relación armónica de las estrellas, los planetas y los elementos, idea que fue adoptada con entusiasmo por los astrónomos medievales y renacentistas. Una de las aportaciones más importantes de Pitágoras al desarrollo de la filosofía fue la idea de que el pensamiento abstracto es superior a la evidencia de los sentidos. Esta idea fue retomada por Platón en su teoría de las formas y resurgió en el método filosófico de los racionalistas en el siglo XVII. El intento pitagórico de combinar lo racional y lo religioso fue la primera tentativa de abordar un problema que, en cierto modo, ha perseguido a la filosofía y a la religión desde entonces. El legado.
Alrededor del 535 a.C. y el 475 a.C., Heráclito rechaza el pitagorismo y afirma que el cosmos se rige por el cambio. Hacia el 428 a.C., Platón introduce su concepto de las formas perfectas que se revelan al intelecto y no a los sentidos. Hacia el 300 a.C., Euclides, matemático griego, establece los principios de la geometría. En 1619, el matemático alemán Johannes Kepler describe la relación entre la geometría y los fenómenos físicos. Dato curioso. Se dice que a los 60 años se casó con una joven, Teano de Crotona. La creciente hostilidad hacia el culto pitagórico le obligó a abandonar Crotona y huyó a Metaponto, también en el sur de Italia, donde murió poco después. A finales del siglo IV a.C., su comunidad prácticamente había desaparecido. El pensamiento de Pitágoras, que se ubica en la metafísica desde el enfoque conocido como pitagorismo, puede resumirse como el número es el gobernante de las formas e ideas. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Qué piensas del origen místico que los pitagóricos le dieron a los números? Déjame la respuesta en los comentarios y gracias por tu atenta participación.